Ya casi estamos en diciembre. Estamos a la puerta. Y bueno, el jueves pasado esta nación hizo un puente en el Día de Acción de Gracias. Y pensando en ello, hermanos, en el agradecimiento que se le da a Dios por todo lo que Él nos ha dado, vamos a meditar en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, en una historia que se le conoce como la curación o la sanidad de los 10 leprosos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 17, versículos del 11 hacia el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos volvió, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga su palabra. Si hay algo, hermanos, que nos enseña esta historia, esta porción de las Escrituras, es, hermanos, la ingratitud humana. Eso está, hermanos, en el corazón del hombre. Eso forma parte, hermanos, de su naturaleza. Hay algo que nosotros podemos ver, hermanos, en esta historia, que son más los desagradecidos, los ingratos, los que no dan gracias, hermano, por los bienes recibidos, ya sea de Dios, ya sea del prójimo, o ya sea, hermanos, de algún familiar, que los que dan gracias. Vemos a un corazón solitario, hermanos, que regresa al ver su sanidad y que da gracias postrado de rodillas. La gratitud, hermanos, es una de las más grandes virtudes humanas. Y la gratitud, hermano, nos ayuda cuando es hacia unos y a otros, nos ayuda a corresponder, hermano, por los favores recibidos, por los bienes recibidos. Podríamos decir que es recíproca. Yo recibí la ayuda, yo recibí la bendición, ahora yo también la voy a compartir y la voy a dar en semejantes circunstancias. Aquí tenemos nosotros, hermano, a un hombre que regresa postrado, y eso es parte de la humildad. Cuando nosotros regresamos, hermano, y le adoramos a Dios y lo reconocemos como la fuente o el dador de todo bien, pues nosotros, hermano, estamos reconociendo no solo su grandeza, sino también nos humillamos ante su presencia. Hay varias cosas, hermanos, que suceden en nuestras vidas que, pues, se parecen.
Y la vida de estos hombres enfermos de lepra, la vida de ellos, hermano, se parecía en el caso de que todos ellos estaban enfermos de la lepra. Pero también, hermano, en el caso de que ellos todos fueron sanados por Jesús. Pero el resultado, hermano, es que solo uno volvió agradecido. Algo que nosotros, hermano, vemos en esta historia, nos enseña Jesús, hermano, su sorpresa. Y ve a un extranjero, ve a un samaritano, bueno, ¿qué serían los otros judíos? Posiblemente. Que nada más él regresa, hermanos, a dar gracias. Y dice Jesús, oye, ¿no fueron 10? Los que a través de mi poder, a través de mi palabra, fueron limpios, fueron sanos. No hubo quien regresara y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le da la segunda bendición, hermano. No solamente la sanidad de su cuerpo, sino también la salvación. Vete, tu fe se ha salvado. Hermano, esto es algo que nosotros podemos ver en esta historia. Y vamos a empezar viendo su enfermedad. La enfermedad, hermanos, de la lepra era una enfermedad incurable. Como hoy tenemos, hermano, enfermedades incurables en nuestros días. Uno de ellos es el SIDA, el cáncer, el lupus, Parkinson, Alzheimer. Hay muchas enfermedades, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida, en el cual, hermano, no hay cura en nuestros días. La lepra, hermanos, así era, una enfermedad incurable. Pero aunque ellos, hermanos, tenían esa enfermedad que era física, en la Biblia, hermanos, cuando se habla de lepra, también se le vincula con el pecado. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, oh gente pecadora. Y mira la descripción de los pecadores. Pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. A esta gente depravada, pecadora, hermanos, maligna, mira la figura que les dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, y ahí está, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando hablamos de una enfermedad incurable, en la Biblia era la lepra, y hoy también tenemos algunas, pero esto también tiene un simbolismo, hermano. También habla del pecado, que es una enfermedad incurable, una enfermedad, hermanos, que nosotros en nuestra alma y en nuestro espíritu no podemos erradicar. Es un cáncer, es algo, hermanos, que nos va deteriorando, nos va, hermanos, desensibilizando y nos va llevando, hermanos, cada día de más pecado, vamos deslizándonos a la degradación. Y esta enfermedad, hermanos, se manifiesta a través de el contagio. Mira, hermanos, estos leprosos estaban fuera de la ciudad porque así lo decía la ley. Una persona leprosa no podía, hermanos, estar en su comunidad.
Eran apartados de su familia, eran apartados de los eventos religiosos, eran apartados, hermanos, de sus fuentes de trabajo, de todos se aislaban. Y lo que hacían, hermano, la familia o los familiares de ellos es de que llevaban, y a lo lejos les llevaban ciertas comidas, hermano, frutas, verduras, ciertas comidas aún hechas, pan. Y se las dejaban, hermano, y luego ellos se alejaban y ellos venían, y muchos hermanos leprosos pues vivían juntos, hermano. Ya un leproso no podía contagiar a otro leproso, ya están los dos enfermos. Y esta enfermedad los hacía que se aislaran. Cuando nosotros vemos el pecado, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, por tanto, como entró el pecado en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y ese es Adán, hermano. Adán trajo la desobediencia. Eva pecó, Adán pecó, pero como él era el responsable del matrimonio, en la cabeza, ahora se le atribuye a él, hermano. El pecado en esta tierra vino a través de nuestro padre Adán. Y luego dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada vez, hermanos, que tú veas a una persona en su ataúd, en su féretro, deberías de recordar, hermano, que ese es el mandamiento quebrado por Adán y Eva. Dios le dijo, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Entró el pecado en el mundo, hermano. Y de allí todos, hermano, todos nos contagiamos. Mira, el niño nace sin pecado. El niño es una alma del Señor, un ángel del Señor. Y tiene santidad, tiene inocencia, tiene pureza, hermano. Pero después vienen los padres y le empiezan a enseñar las malas actitudes, las malas palabras, las malas acciones. Y los padres, hermano, empiezan a contagiar a los hijos. Y en la escuela se contagian los buenos de los malos, y en el trabajo y en nuestra sociedad, hermano, y es un contagio tremendo, de tal manera que Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Esto, hermanos, es una enfermedad. La lepra para ellos, para nosotros el pecado, enfermedad incurable, enfermedad, hermanos, contagiosa, y una enfermedad muy lamentable. Los comentaristas, hermanos, están de acuerdo en que lo que empezaba, hermanos, con la lepra, empezaban unas manchas, hermanos, blancas en el cuerpo, ya sea en la mano, en el cuerpo, en la cara, donde empezabas a ver estas manchas. Después cambiaban de color, hermano, y se ponían rosadas. Y después se comenzaban a oscurecer. Después de esa mancha, hermano, empezaban a hincharse. Y después empezaban, hermano, a epurar o a salir de esas bolas, pus, hermano. Y empezaba la pudrición. Había casos, hermanos, de que las personas perdían, hermanos, lo que es los cachetes, la nariz, inclusive algunos, hermanos, perdían extremidades. Era una muerte, hermanos, lenta. Era algo muy lamentable ver a un leproso. Lo que la ley decía es que ellos se tendrían que cubrir, hermano. Es que es algo grotesco. Es que es algo que tú no puedes ver. Hermano, la carne al vivo, al rojo vivo, era algo, hermano, muy triste. Y ellos tenían que cubrirse, y cuando alguien se acercaba, ellos solamente tenían que gritar, inmundo, inmundo. Y esto, hermanos, era la situación de estos leprosos, por eso estaban de lejos al ver al Señor Jesús.
El Señor Jesús pasó por ahí, hermano, y vio su condición. Pero también, hermano, la condición del pecado, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es, ¿qué es, hermano? La muerte. Si nosotros pudiéramos ver a ese adolescente cuando peca por primera vez, ya sabiendo el bien y el mal, si supiéramos, podíamos ver a esa jovencita, hermano, que ya ha crecido y que sus discernimientos en cuanto a lo bueno y lo malo ya están y que peca deliberadamente. Si pudiéramos ver a ese hermano que tiene 5, 10, 15, 20, 30, 50 años pecando. Si pudiéramos nosotros sacarle una radiografía, hermano, de su condición espiritual. El Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos en Mateo 23 y le dijo que eran como un sepulcro blanqueado, que por fuera, hermanos, se mostraban bonitos y hermosos, bien pintados, maquillados y vestidos, pero que por dentro, hermano, eran huesos, gusanos y toda clase de podredumbre. El pecado mata, hermano. El pecado hace que las personas dejen, hermanos, de alcanzar la gloria de Dios. El pecado, hermano, nos destituye de su gloria. Y eso, hermano, es una representación de esta enfermedad. La lepra era incurable, como el pecado también. El pecado y la lepra son contagiosos y es, hermano, lo que nos lleva a una situación pues muy lamentable. Pero viene Jesús, hermano, y les dice, pues gritan, hermanos, esto es algo que a veces nosotros, hermano, no entendemos. ¿Por qué la gente, hermanos, ¿por qué la gente no grita por su situación? ¿Por qué no busca al Señor, hermanos, de todo corazón? Ellos buscaron encontrarse con Jesús y a lo lejos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Esto es algo, hermano, que tenemos que hacer. Somos pecadores. Hemos caído de la gracia de Dios, estamos enfermos, estamos en bancarrota espiritual. Pero el paso, hermanos, para nosotros ser sanados es buscar a Jesús. La gente busca, hermanos, en los santos, la gente busca en los brujos, la gente busca en la medicina, la gente busca, hermanos, en los psicólogos o en otras espiritistas, en los filósofos, en muchos lugares, hermano. Buscan la ayuda, pero nosotros, hermano, vemos que estos leprosos vieron pasar a Jesús y fue la oportunidad de su vida. Quizás nunca más iban a poderse encontrar con Él. Lo buscan, hermano, y lo encuentran. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: buscad a Jehová, pero fíjate bien, mientras puede ser hallado. Va a haber tiempo en nuestras vidas que va a ser muy difícil estar en un lugar como este, adorando, oyendo la palabra de Dios y teniendo la oportunidad de venir a los pies de Jesús. El día de ayer conocimos a una ancianita que no se bajó ni siquiera del carro. Sus hijos se bajaron, hermanos, de compras. Sus hijas, 2. Y ahí estuvimos platicando, Santiago, Bernabé y yo. Ahí estuvimos. Y hoy me llama y me dice, no puedo ir hoy, pero voy a hacer planes para la próxima semana. Yo no recuerdo que un hermano que no viene me llame y diga, no voy a ir hoy.
Algunos sí me mandan sus textitos, ¿verdad? Buscar a Dios, hermano, mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eran otros leprosos, pero estos simplemente le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos buscan encontrarse con Jesús y claman, hermanos, por misericordia. En Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3 dice: Así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí. Ahí vas caminando, hermanos. Una limosnita por el amor de Dios. Una ayudita. Oiga, ¿no tiene por ahí para comerme un taquito, unas papas del McDonald's, una McChicken? 99 cents, ya no hay de eso, ¿verdad? $2, ya subieron. Y pasa así. Pero el Señor clama a mí, ¿y qué hará? ¿Les respondió o no? Sí, ¿verdad? Maestro, ten misericordia a nosotros. Vayan y presenten su ofrenda ante el sacerdote. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor, hermanos, dice que si le buscamos, lo encontramos, y que si clamamos nosotros, Él nos responderá. ¿Y qué hay que hacer? Pues obedecerle, hermanos. Vayan y presenten su ofrenda al templo con los sacerdotes. Oye, ahí no entran los inmundos. Oye, ahí no entran los leprosos. Oye, presentar nuestra ofrenda si andamos en bancarrota. No traemos ni un 5. Pero ellos, hermano, empezaron a creer esa palabra. Ellos empezaron a caminar. Y caminar, hermano, y siguen leprosos. Y siguen leprosos y va a caminar, y quizás entre ellos: oye, ¿sí será cierto que esto va a pasar? Sí, hombre, tú dale para adelante. Él nos dijo, el maestro, que fuéramos y que vamos a ser sanados. ¿Y de dónde vamos a sacar para la ofrenda? Oh, pues Dios proveerá. Y la fe, hermano, empezó allí a activarse. ¿Cuándo se activa la fe, hermano? Cuando nosotros no solo creemos en Dios, sino le creemos a Dios y empezamos a obedecer. ¿Será cierto, hermano, que yo seré perdonado de mis pecados? ¿Será cierto, hermano, que yo seré salvo? Oye, hazlo. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasará? Será salvo, hermano, y es a través de la fe. Nosotros tenemos que obedecer, al igual que ellos, el mandamiento. Para ellos fue un mandamiento: vayan ante los sacerdotes, vayan al templo, presenten su ofrenda. Para nosotros es que creamos el evangelio, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le confesemos, que nos bauticemos en agua para el perdón de los mismos. Esto es, hermano, cuestión de fe. No solamente es: aquí estoy en una hamaca, no me muevo. Señor, ¿por qué no me sanas aquí? ¿Por qué tengo que caminar yo hasta allá?
¿Por qué yo tengo que creer? ¿Por qué tengo que arrepentirme y bautizarte? Porque el Señor lo manda. Esa es la forma, hermanos, que Él ha puesto en este mundo para salvarnos y para perdonarnos y para que nosotros nazcamos de nuevo. Es nuestra sanidad del alma la que el Señor nos da cuando obedecemos. La misma enfermedad, hermanos, 10 leprosos, desahuciados, contagiosos, con una condición deplorable. Tuvieron el mismo encuentro con Jesús, clamaron por la misma sanidad y Jesús, hermano, los sana. Los sana cuando ellos caminan, hermanos, obedeciendo sus mandamientos. Y regresa uno. Uno, hermanos. ¿Sería esa la estadística, hermano? El 1%. 1 de 10. ¿Será eso, hermanos, lo que querrá decir esta historia? Pues yo no sé, hermano. Pero lo que sí sé es que esto sorprendió a Jesús. El Señor se quedó sorprendido, hermano, y Él pregunta, oye, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? Mira, el Señor está, hermanos, entrando en la aldea, ahí está en la aldea, y aquellos van caminando, alejándose. No sé qué tanta distancia, hermano, minutos o horas, ya iban. Pero fueron sanados. Y ahora hay que regresar. Hay que regresar y ver al quien me sanó. No hubo quien volviera y diera gracias, sino este extranjero. ¿Saben ustedes que los judíos les decían a los fariseos perros? Perdón, a los samaritanos, no a los fariseos, a los samaritanos perros. Y cuando venían los fariseos, hermano, que eran los maestros rabinos, y se encontraban de lejos, hermano, aún de lejos, a un leproso con sus ropas de lepra y gritando inmundo, los ahuyentaban, hermanos, a pedradas, como ahuyentas un perro. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso, hermano. El Señor Jesucristo tuvo amor y compasión de esos enfermos y también tuvo amor y compasión de nosotros cuando habíamos pecado y habíamos caído de su gracia y estábamos en adicciones, hermano, en un mundo muertos en nuestros delitos y pecados. Nos salvó. ¿Y cuántos regresan, hermano, agradecidos? ¿Cuántos, hermano? Mira, uno fue sano. Esa fue la primer bienaventuranza, la primer gracia, la primer bendición, hermano. Fue sano de su lepra. Ya no hay esa enfermedad. Ahora va a regresar a casa, va a tener vida social, vida religiosa, vida laboral. Ahora las penas y las cuitas y toda la tristeza y el dolor que implicaba esa, hermanos, emocional, físico y espiritual que traía esa enfermedad, ahora, hermano, va a ser cambiado. Pero el Señor, hermanos, le dice: ¿no son 10 los que han quedado limpios y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diere gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete. ¿Y ahora qué es? Pues la salvación ¿de qué? Pues de su alma. Mira lo que se pierden los malagradecidos, hermano. La segunda bendición no la tuvieron.
No la tuvieron, hermanos. Y es que solamente, hermanos, los humildes, los que reconocen, hermanos, al Señor, son los que pueden regresar con un corazón agradecido. El corazón de este hombre, hermanos, estaba rebosando de gratitud y gritaba, hermanos, dando gloria al Señor. La ingratitud, hermano, de los 9 que Jesús sanó, es también, hermanos, muy evidente aquí. Pero aún de eso, hermano, de la ingratitud, nosotros podemos aprender. Mira que el ser humano, hermanos, tiene muchos problemas con el agradecimiento. Un pajarito que vive 5 o 6 años, ¿cuánto tarda, hermanos, en independizarse? De 20 a 25 días. Rompe el cascarón y vámonos. El ser humano, hermano, es el que más tarda en independizarse. Y si la carrera es larga, todavía más. Medicina, licenciatura de arquitectos. Pero son, hermanos, los que menos recuerdan a los viejecitos. Qué ingratitud, ¿verdad? La mamá y el papá les dio su juventud. El pan se lo quitaba de la boca, hermano, para darse a los niños. Y cuando ellos se van, hermano, y muchos a un extranjero o a un lugar distante, de todos se acuerdan, hermano, menos de los que les criaron. Ahora ya son unos viejos y están enfermos y ya estorban. Y no, ahora no hay ninguna gratitud ni agradecimiento. Para nuestros padres, dice la Biblia, debemos de aprender a recompensar a nuestros padres, porque la gratitud tiene que ver con el reciprocidad entre nosotros, hermano. Me dio, ahora yo le voy a dar. Esto es parte, hermano, de lo que debería de ser, pero también para con Dios. También para con Dios. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da las bendiciones, Él nos da, hermano, tantas cosas. Hay personas, hermanos, que estuvieron en el quirófano, literalmente se murieron 1 o 2 minutos y ahí están, hermano, con esa electricidad, haciéndolos regresar y vienen a la vida, hermano, y vienen cuerdos, no que quedó vegetal, no que ya no sabe lo que está haciendo, no, hermano, gracias a Dios les da otra oportunidad. Y lo que menos hacen es postrarse y darle gracias a Dios. Esto es algo triste, hermano. Pero esto es lo que muestra. 9 no volvieron, hermano. Te brindan ayuda, recién llegado. Y luego, hermanos, sigues tu camino y te olvidas de aquellos que te tendieron la mano. ¡Qué ingratos! ¡Qué ingrato es el ser humano! Pero así es, hermano. Y son mayoría. Que nosotros, hermano, no entremos en esta categoría, sino que nosotros, hermano, entremos en aquel que regresó agradecido y que nuestros corazones vibren de gratitud por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice Primera de Crónicas 16, 28 al 29, tributad a Jehová. ¿Y qué es eso, hermano? Pues te lo va a describir más adelante. Familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder. Eso es tributar a Dios. Dar a Jehová honra debida a su nombre. Y luego dice, traer ofrenda, venir delante de Él y postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad.
Mira, este hombre regresa y en humildad, en gratitud, se postra, dando gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro, porque me limpiaste por gracia. Gracias porque me hablaste de la verdad. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. He cambiado, he sido sano. Ahora mi vida totalmente cambiará. Esa gloria y honra, hermanos, nosotros la tenemos que hacer porque ahora nosotros somos la ofrenda. Nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo y Él quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es en un culto, hermanos, racional. El corazón, hermanos, agradecido, ¿qué creen? Nunca olvida. Nunca olvida a esos viejitos. Nunca olvida a esos amigos que le tendieron la mano. Nunca olvida, hermano, aquellos que le ayudaron en adversidad. Nunca olvida a Dios, que Él fue un Padre responsable, que abrió puertas, que hizo milagros, que transformó, que cambió, que salvó, que perdonó. Nunca lo olvida. Un corazón agradecido nunca olvida. Y terminamos con este salmo que es preciosísimo, todo, pero hoy solo leemos del 1 al 3. Salmo 103, 1 al 3. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. No te olvides de ello, hermano. Tantas maldades, tantos pecados, y a través de su sangre en la cruz, Él nos perdonó. Él es el que sana todas tus dolencias, traumas, hermanos, de la infancia, problemas emocionales, depresiones, ansiedades, todo, hermano, sanado en el Señor. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Bendecir y nunca olvidar. Esto es, hermano, un corazón agradecido. Nunca va a olvidar. En conclusión, entonces podemos decir, hermano, que esta historia del milagro, la sanidad de los 10 leprosos, pues nos recuerdan, hermano, que ellos tenían una misma enfermedad como nosotros, el pecado, que era una enfermedad incurable, contagiosa y lamentable. Nuestros niños, hermano, en la escuela dominical, cuando vayan a la escuela secular, se van a contagiar, hermanos. Cuando crezcan con sus amigos, se van a contagiar. Cuando vayan, hermano, a las universidades, se van a contagiar del pecado. Pero ahí está el Señor, hermanos. Ya que se contagien, el Señor es el que tiene la medicina. El Señor es el médico por excelencia. Hay que buscarlo, hay que clamar a Él y hay que obedecerle. Hay que obedecerle, hermano, para nosotros poder tener el beneficio de Dios. Sigue diciendo Pedro, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, obediencia. Y ya que, pues hermano, el Señor nos salve y nos sane, recuerda, nunca ser ingrato. Regresa y póstrate y preséntate tú como la ofrenda y dale la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera ser sano, que quisiera ser perdonado, que quisiera ser salvo? Si tú crees que Jesucristo murió por ti, si tú quieres dejar el pecado, arrepentirte y seguir a Cristo, si tú quieres confesarle delante de los hombres,
y quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, hoy tú puedes tener la salvación de tu alma. Vamos a ponernos de pie y te queremos invitar. Hoy es el día de salvación. Mientras cantamos, te invitamos, ven por tu salvación.